Tome su Biblia, por favor. Y quiero predicarle el día de hoy el tema, la segunda parte del tema de las disensiones. Primera de Corintios capítulo 3, verso 3. Vaya conmigo ahí, por favor, a la escritura y aprendamos algunas otras cosas que pueden causar disensión en nuestra vida. Dice el apóstol: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Hace una pregunta: ¿no sois carnales y andáis como hombres? Voy a leer el mismo versículo, pero ahora en la Nueva Traducción Viviente. Porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa, tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? Y pregunta el apóstol: ¿no viven como la gente del mundo? Quiero enseñarle en esta tarde, amado hermano, que las decisiones, como ya le dije, ocurren cuando tomamos, las disensiones, ocurren cuando tomamos decisiones en nuestra carne, ocurren cuando tomamos decisiones en la palabra, conforme a la palabra, pero también las disensiones o divisiones ocurren cuando olvidamos nosotros que somos servidores de Dios. Ocurren las disensiones cuando la gente que está sirviendo en la iglesia se olvida que somos servidores de Dios, que usted no está sirviendo al hombre, usted no está sirviéndole al pastor, usted no está sirviéndole al líder de su departamento, usted no le está sirviendo al miembro de su familia. Usted está sirviendo en la iglesia, pero le está sirviendo a Dios. ¿Está conmigo? Mire lo que dice el versículo 4 de ahí de Primera de Corintios, donde estamos leyendo. Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? La traducción en lenguaje actual dice: ¿no se dan cuenta que así se comportan los pecadores? ¿Qué quiere decir esto? Que los pecadores se comportan de esta manera diciendo: ay, es que yo soy de tal persona, ay, es que yo apoyo a la otra persona. Mire, estamos en una época de elecciones y parece ser que no. Aún las elecciones crean disensiones en las congregaciones. Porque a veces aún esto divide a la iglesia. Aún estas cosas no nos podemos poner de acuerdo. Yo no entiendo por qué a veces hay cristianos que tratan de apoyar leyes o tratan de apoyar principios que van en contra de la palabra, solamente porque la persona que está apoyando la otra agenda política no me cae porque ofendió a los hispanos. Mire, yo soy hispano y usted también, ¿verdad? Somos mexicanos. No me salga, ¿verdad? Porque a veces hay algunos que se les nota el nopal en la frente. ¿Sí? Traen los frijoles negros entre los dientes, ¿verdad? Traen el sombrero charro, las botas de víbora, el cinturón piteado y el bigote de zapata. Y cuando tú les preguntas: oye, ¿cuánto cuesta esto? De repente dicen: excuse me, I don't speak Spanish. Y dices: oye, pero si todo dice que eres mexicano. Bueno, hay algunos mexicanos que han perdido ya el español. Pero escuche bien, le estaba diciendo que yo soy hispano, yo soy mexicano. Y obviamente no me gusta cuando alguien
pueda ofender a mi gente, a los hispanos y a los mexicanos, no me gusta, pero no por eso yo voy a votar por una persona que está aprobando el aborto. Está conmigo. No por eso yo voy a decir, ok, apruebo y quiero estar votando por una persona que está apoyando el homosexualismo, que está apoyando el socialismo, tantas cosas, simplemente por llevarle la contraria a aquella persona que ofendió a los hispanos. ¿Sabe qué, hermano? Eso sería ponernos en contra de la palabra del Señor. La Biblia dice que hay de aquellos que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Esto crea disensión. A veces en las iglesias unos se identifican y dicen, es que yo soy republicano. Y el otro, es que yo soy demócrata. ¿Sabe qué? Más que republicano y demócrata, usted es cristiano. Somos cristianos y somos nosotros ciudadanos del reino de los cielos. Entonces escúcheme bien, si usted no ha votado, yo le invito a votar, pero vote no como republicano, no como demócrata, vote como ciudadano del reino de los cielos. Y apoye la agenda o apoye los principios que están más apegados al reino de los cielos. Porque si no hacemos esto, estaríamos nosotros entonces llamándole a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y ahí sí yo no me quisiera meter. Ahí sí yo no me quisiera meter. No estamos votando por una persona, no estamos votando por ningún partido. Estamos nosotros votando por los principios que estén más pegados o apegados a la palabra del Señor. Dice amén. Las disensiones, hermanos, parece ser que no las podemos detener en la iglesia, porque hay personas que dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy del hermano Jorge, yo soy del líder fulano, yo soy del líder sutano. ¿Sabe qué? No. ¿Acaso ese líder, acaso el pastor Jorge, acaso Pablo, acaso Apolos fue el que murió en la cruz del Calvario por nosotros? El que dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros fue Jesucristo. Amén. Entonces, cuando olvidamos nosotros que somos servidores de Cristo, esto crea disensiones. El versículo 5 lo explica bien claro. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Vamos a hacerlo más vivo aquí entre nosotros. ¿Qué es el pastor Jorge? ¿Qué es el hermano Elí? ¿Qué es Jordán? ¿Qué es la pastora? ¿Qué es el líder que tenemos en esta congregación? ¿Qué son? La escritura contesta y dice que son servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. La traducción en lenguaje actual dice: son servidores de Dios para ayudarlos a creer en Jesucristo. Estamos sirviendo al Señor, amado hermano. Usted no me está siguiendo a mí. Usted no está siguiendo al hermano Elí. Usted no es partidario del líder de varones o del líder de mujeres. No, nosotros estamos siguiendo y sirviendo a Jesús. Amén. Así que cuando olvidamos este principio, se crean divisiones, se crean disensiones en la iglesia. Ahora escuche otra cosa. También las disensiones ocurren cuando olvidamos que el crecimiento lo hace Dios. Si estamos sirviendo en esta congregación y lo hacemos con mucho amor, lo hacemos con mucho cariño para que usted crezca en el nombre de Jesús. Pero escúcheme bien, el que da el crecimiento es el Señor. Que nunca se nos vaya a subir a la cabeza que si usted tiene una congregación grande o una mega iglesia, como decimos, o un gran ministerio de alabanza o un gran ministerio que pueda impactar naciones, nunca se le vaya a subir a la cabeza que usted lo ha logrado. Es el Señor el que da el crecimiento. Aleluya.
Es el Señor el que da el crecimiento. El Salmo 127 dice: si Jehová no edifica la casa, en vano son los que trabajan en ella. Aleluya. La obra es de Dios, amado hermano. Él es el que edifica su casa, Él es el que la hace crecer, Él es el que la hace madurar. Nosotros solamente somos servidores. Hay que entender esto. Él es el dueño de esta casa. No es ningún hombre, no es ninguna organización. Las disensiones ocurren cuando olvidamos que el crecimiento lo hace Dios. Por eso el versículo 6 y el versículo 7 dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Escuche bien. Así que habla el apóstol: ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Le voy a dar la versión Jorge Ávila Valera. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, y mucho menos el que la riega es algo. Esa es mi versión. Sino que Dios que da el crecimiento. ¿Entendió mi versión? Agregué al que la riega. Nadie es sino Dios que da el crecimiento. ¿Por qué hablamos de esto, amado hermano? Porque mire, a veces se nos sube el ministerio a la cabeza. Sí, y tengamos cuidado con esto. Tengamos cuidado con esto de creer que nosotros somos los que estamos haciendo la obra, de creer que nosotros somos los que estamos impactando el mundo, de creer que nosotros somos los que estamos haciendo que la gente sea transformada. No, no, no. El que hace el cambio, el que hace la transformación, el que impacta al mundo es Jesucristo. Pero debemos entender, por favor, esto: el crecimiento lo da el Señor. Así que yo debo de entender que siempre debo de estar humillado delante de su presencia, para que nunca yo me lleve la gloria que le corresponde única y exclusivamente a Él. Las disensiones también ocurren cuando olvidamos que somos una misma cosa. En el versículo 8 de Corintios 3, ahí que está leyendo en su Biblia, dice: y el que planta y el que riega son una misma cosa. La Nueva Traducción Viviente dice: y el que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito. El que está en la alabanza como líder de alabanza, con el pastor, trabajamos en conjunto con el mismo propósito. Los que están recibiendo a las personas allá en las puertas, dándole un saludo juntamente con nosotros, trabajamos con el mismo propósito. El líder de jóvenes juntamente con nosotros está trabajando con el mismo propósito. Si hay líder de mujeres juntamente con nosotros, está trabajando con el mismo propósito. El líder de jóvenes no está trabajando para él, tampoco el líder de varones, ni tampoco el líder de alabanza para decir: bueno, voy a formar mi grupo de alabanza para que ya que esté bien formado y que estemos tocando bien, pues abandonamos la iglesia y nos vamos sin decirle nada al pastor. Al fin y al cabo, pues ya la gente está comprando nuestras canciones, está cantando nuestros cantos, estamos tocando bien, nos vamos y hay que se las arregle el pastor. Escúchame bien. Nadie trabaja para sí, estamos trabajando para el Señor. Si algún día el Señor va a levantar un ministerio y lo va a llevar a las naciones, cuando eso suceda es porque el ministerio que está aquí ha sido capaz de levantar a otros, para que cuando ellos vayan a las naciones, los otros sigan ministrando aquí, porque trabajamos bajo el mismo propósito. No estamos edificando nuestro propio reino.
Está conmigo, hermano. No estamos atrayendo personas hacia nosotros. No estamos atrayendo seguidores hacia nosotros. Por eso a mí no me gusta mucho esa frase de que sígueme para que mires esto, sígueme para que escuches más de mí. Porque no se trata que escuches más de mí, se trata que escuchemos más de Él. Dice amén. Las disensiones ocurren entonces cuando olvidamos que somos un mismo cuerpo, que somos una misma cosa. Mire esto, cuando yo me muevo a la derecha, todo mi cuerpo, como es una misma cosa, se mueve. Si me muevo yo a la izquierda, usted vio que mi pie derecho dijo, no, yo me quiero quedar de aquel lado. ¿Vio a mi pie derecho allá? No. Si yo digo, bueno, quiero levantar mis dos manos, mi mano izquierda dice, no, yo me quedo abajo. ¿Ha visto? ¿Ha visto eso con su cuerpo? Es más, cuando termine el servicio, ¿qué van a hacer sus pies? Van a caminar y van a caminar hacia afuera. ¿Qué sentiría que uno de sus pies dé la vuelta y diga, no, yo me quiero quedar? Y usted, ay caray, no se puede, porque somos un mismo cuerpo. La gente que olvida esto, hermanos, es la gente que crea disensiones, que crea divisiones en las iglesias. Tenemos que aprender que somos un mismo cuerpo. Lo está diciendo aquí la palabra. Y tenemos nosotros que entender precisamente esto. Versículo que sigue, versículo 8. Las disensiones ocurren cuando olvidamos que Dios recompensará a cada uno. El apóstol Pablo tuvo que pasar tiempo dedicándole varios versículos a los corintios que eran carnales, que tenían divisiones, que tenían disensiones entre ellos, para explicarles las cosas que hacen que se hagan divisiones en las iglesias. Entonces, escuche bien, las disensiones ocurren cuando olvidamos que Dios recompensará a cada uno. Dios tiene recompensa para los de alabanza. Dios tiene recompensa para los que están en la puerta. Dios tiene recompensa para los que enseñan a los jóvenes. Dios tiene recompensa para los que enseñan a los niños. A nadie el Señor va a dejar sin recompensa. Los que trabajan en orfanatorios, Dios tiene recompensa para ellos. Los que predican en la calle, Dios tiene recompensa para ellos. El trabajo en el Señor no es en vano. Todos tienen recompensa. Le digo esto porque a veces se nos olvida este versículo que dice, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. A veces nosotros decimos, ay, es que en la iglesia no me aprecian. Ay, es que en la iglesia el pastor no ve mis esfuerzos. Ay, es que en la iglesia no reconocen lo que yo estoy haciendo. Mejor me voy a otra iglesia donde reconozcan lo que estoy haciendo. Mejor me voy a otra iglesia donde el pastor sí me aplauda. Mejor me voy a otra iglesia donde el pastor allí en Facebook ponga fotos de lo que yo estoy haciendo. Yo quiero decirte que no esperes el aplauso del hombre. Recibe el aplauso de Dios. Es el mejor reconocimiento. El reconocimiento que los hombres te podamos dar o nos puedan dar en esta tierra perece. Pero el reconocimiento que Dios nos va a dar, hermanos, si nos tiene preservado, es un reconocimiento eterno. Aleluya. Así que no se nos olvide que cada uno tiene su recompensa. Y con esto vamos a evitar nosotros disensiones. Cada uno tendrá su recompensa. Versículo 10 y versículo 11 ahora. Las disensiones ocurren cuando no edificamos correctamente. Probablemente tú ya entendiste
que somos un mismo cuerpo, que estamos trabajando para el mismo Señor, para la misma obra. Probablemente ya entendiste que no somos nosotros los que dan el crecimiento, sino que es el Señor. Probablemente ya entendiste, ¿por qué no decirlo?, que el Señor tiene recompensa para ti. Pero también debemos entender esto, que si vas a estar en la congregación, debes edificar correctamente. Debes edificar correctamente, porque hay personas que a veces no edifican correctamente. Y esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo en el versículo 10. Y dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, dice Pablo, y otro edifica encima. Oiga esta recomendación: pero cada uno mire cómo sobreedifica. En otras palabras, debemos de tener cuidado cómo es que estamos trabajando en la congregación, cómo estamos nosotros apoyando la obra de Dios, cómo es mi trabajo, cómo es mi servicio en la obra del Señor. Porque probablemente el servicio en la obra del Señor no es correcto lo que yo estoy haciendo, o probablemente no lo estoy haciendo como debería de hacerse, y me hace falta ponerle más empeño, me hace falta ponerle más dedicación, porque no estoy edificando correctamente. Ahora, hay dos factores que le quiero compartir aquí. Hay dos maneras en las cuales se puede destruir un edificio. Una es dañando el fundamento, que el fundamento no esté firme. Y la otra manera de destruir un edificio o una edificación es construirlo con material de mala calidad. A veces el fundamento está bien, la base es firme, pero si adelante o arriba las paredes están construidas con material de mala calidad, tarde o temprano esa edificación va a caer. Por lo tanto, si vamos a edificar, tiene que haber un fundamento firme, un fundamento sólido, un fundamento que no se mueva, pero también tenemos que construir sobre ese fundamento de una manera apropiada. Tenemos que construir sobre ese fundamento de una manera fuerte, de una manera firme, para que esa edificación no llegue a fracasar. Por lo tanto, tenemos que aprender lo que dice la Biblia. Versículo 11: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Qué me está enseñando esto? Que la iglesia, escuche bien, debe de ser edificada única y exclusivamente sobre Jesucristo. No sobre alguna persona, no sobre ningún principio, no sobre ninguna filosofía, no sobre ningún dogma de ninguna iglesia. La iglesia tiene que ser edificada única y exclusivamente en Jesucristo y su palabra. ¿Qué crea disensiones en la iglesia? Cuando de repente algún líder se levanta con alguna visión o revelación nueva. Cuando a veces alguna persona dentro de la iglesia se levanta con otros pensamientos y comienzan a enseñar cosas que no están de acuerdo a la palabra del Señor, cosas o doctrinas que no están conforme a la palabra de Cristo, y eso crea disensiones. Recuerdo una persona, alguien que yo tuve que confrontar, porque esta persona tenía en su mente que para restaurar a los jóvenes o para restaurar a las personas, la manera de hacerlo era hacer que ellos vinieran, permitirles el púlpito y predicaran. Y yo le decía: oye, ¿de dónde sacaste esa manera de restaurar a la gente? Cuando la Biblia me enseña que este lugar es santo y que la gente que va a pisar este lugar tiene que ser la gente que más viva la palabra. La gente no se restaura de esa manera conforme a la Escritura.
Esta persona me decía, sí, pastor, es que si yo lo pongo a predicar a esta persona, se va a restaurar porque él va a leer la Biblia y él va a buscar la manera de prepararse para leer y de esa manera él se va a restaurar. Le dije, es un buen pensamiento tuyo, pero el pensamiento tuyo, tu experiencia tuya no crea la doctrina. Apréndase esto. Nunca la experiencia mía, nunca mi propio pensamiento va a hacer la doctrina de Dios. La palabra es una y yo no la puedo cambiar. Mi experiencia yo no la puedo poner por encima de la palabra, porque si yo pongo mi experiencia por encima de la palabra, entonces yo estoy haciendo lo que hacían los fariseos, lo que hacían los religiosos, que ponían sus tradiciones por encima de la palabra. Y por eso cuando Jesucristo vino a predicarles, ellos se sintieron atacados y eso creó división. No sé si me estoy explicando esta tarde. No tenemos nosotros que poner nuestra experiencia por encima de la palabra. Le voy a poner un ejemplo. Una de las veces en las que yo tuve una experiencia con el Espíritu Santo de Dios fue en Dallas hace muchos años, que asistí a un congreso. Y recuerdo que esa ocasión yo caí al suelo por la presencia del Espíritu Santo cuando un hombre vino. Y no es que me haya aventado, porque yo sé que hay gente que avienta a los demás y lo he visto, ¿verdad? Y si es su manera de ministrar, adelante. Pero una cosa es que sea el poder del Espíritu Santo el que te toque y tú puedas caer, porque esto es algo bíblico en la Escritura que puede suceder. En el libro de Apocalipsis vemos cuando dice que Juan se encuentra con el Hijo de Dios y dice que cuando lo mira cae como muerto. Podemos nosotros ver que en la Biblia esto puede tener un sustento bíblico. Pero escúcheme bien, una cosa es que me avienten y la otra cosa es que por la experiencia que yo tenga con el poder del Espíritu Santo yo pueda caer hacia atrás. Y yo recuerdo que caí hacia atrás y cuando caí hacia atrás me quedé en el piso queriendo hablar, queriendo decirle algo al Señor, y cuando le quise decir algo al Señor, recuerdo que escuché la voz del Espíritu que me decía, calla, no es tiempo de que tú hables, es tiempo de que me escuches. Y en ese mismo momento sentí una luz fuerte que se prendió sobre mi rostro. Yo tenía los ojos cerrados y esa luz, aunque tenía mis ojos cerrados, me estaba lastimando, me estaba cegando. Entonces, como ya había escuchado que no tenía que hablar, sino que tenía que escuchar, lo único que pude hacer es taparme los ojos y recibir del Espíritu Santo lo que Él tenía para mí. Cuando salí de ese lugar, hermanos, yo estaba prácticamente emborrachado en el Espíritu, como lo dice el apóstol Pablo. Dice, no te embriagues con vino, en lo cual es disolución, sino antes bien ser lleno del Espíritu Santo. Y recuerdo que yo no dejaba de sonreír, Y estaba con un gozo desbordante, que yo no podía dejar de sonreír. Es más, salimos de la iglesia, del templo, nos fuimos manejando porque yo llevaba un hermano que iba de chofer conmigo. Y él me veía y cada vez que él me veía yo me ponía a reír. Y el hermano me decía, hermano, ¿se siente bien? Y yo, sí, estoy bien. Pero yo riendo con un gozo que no lo podía detener, riendo. Y entonces me dice, ¿se siente bien? Le digo, sí. Y me dice, ¿usted anda borracho? Le digo, pues creo que sí estoy borracho del Espíritu de Dios, porque no me podía detener. Amén. No podía detener ese gozo. Entonces fuimos inclusive a cenar porque el hermano tenía hambre y dice, vamos a pararnos a cenar, pastor, véngase, lo voy a invitar. Bueno, nos metimos al restaurante y fíjese, le estoy hablando de experiencia, pero le estoy diciendo que la experiencia no hace la doctrina. ¿Está conmigo? Porque cuando nosotros ponemos la experiencia por encima de la doctrina, se pueden crear disensiones. Y es lo que está diciendo el apóstol, nadie puede poner otro fundamento. Por lo tanto, mire cada quien cómo
sobreedifica. Entonces le estoy predicando o le estoy compartiendo una experiencia propia. ¿Con qué motivo? Para que usted entienda que yo no puedo poner mi experiencia sobre la palabra y decirle que si a usted no le sucede lo que a mí me sucedió, entonces usted no tiene el Espíritu de Dios. ¿Me estoy explicando? Los veo bien callados hoy. Tradúceles también a los de español. Bueno, se me hace que predico en inglés mejor. Listen to me. Escuche bien. Estábamos ahí en el restaurante. ¿Y qué sucedió? Estábamos ya a punto de comer cuando de repente, por una esquina por allá, salen unos mariachis. Ahora, por favor, no me vaya a tildar de malinchista ni nada por el estilo, ni de asustado ni nada. Toda mi vida he escuchado mariachis porque soy mexicano. Y si no, míreme los frijoles entre los dientes. Pero esa noche, estoy hablándole de mi experiencia. Esa noche cuando empezó el primer porque así son los mexicanos, ¿no? Hermanos, ¿sabe qué? Haga de cuenta que me estaban metiendo en los oídos como desarmadores. Eso me dolió tanto que yo me tuve que tapar los oídos y el hermano me dice, ¿qué tiene, pastor? Le digo, ¿sabe qué, hermano? No sé qué está pasando, pero la música me está lastimando mis oídos. Se me quedó viendo así como dice la hermana Taylor. ¿Really? Santo Dios. Ya me aprendí otro. Es que hay alguien que dice, santo Dios. Gracias porque me ayudan a predicar ustedes, hermanos. Hermanos, me estaba doliendo esa música de verdad. Y le dije, hermano, ¿sabe qué? Discúlpeme, me tengo que salir. No aguanto la música, me voy afuera. Y la música no era el volumen, no es que estaba alto. Simplemente yo estaba entendiendo que iba tan lleno del poder de Dios que en ese momento lo que mi experiencia que estaba teniendo quería era simplemente estar en la presencia de Dios y nada más. Salimos del restaurante, nos fuimos a la casa o al lugar donde nos íbamos a hospedar. Y hermanos, para hacer corto la experiencia o el testimonio, lo último que yo recuerdo es que me acosté y no sé a qué hora me quedé dormido, pero yo estaba sonriendo. Ahora, escuche bien. Traer esta experiencia, tratar de edificar en la iglesia y de decirles, hermanos, yo tuve esta experiencia, ahora usted debe tener la misma experiencia igualita, porque si usted no tiene esa experiencia, entonces usted no tiene el Espíritu Santo de Dios. Eso es edificar de una manera errónea. Estoy edificando con experiencias y no edificando con el fundamento correcto de la palabra del Señor. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Así que nunca usted vaya a poder a exigirle a la gente que tenga la misma experiencia que usted tiene. Probablemente usted ha tenido la experiencia de hablar en lenguas, en la llenura del Espíritu Santo, pero no le vaya a exigir a la otra gente que por fuerza tenga que hablar en lenguas para que ellos evidencien que son llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque las lenguas solamente es una señal de la llenura del Espíritu Santo, pero no es la única. Mire, yo conozco gente que nunca la he escuchado hablar en lenguas, pero Dios las usa tremendamente. Y conozco gente que las he escuchado hablar en lenguas, pero también que el diablo las usa tremendamente. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces son bien calumniadoras, a veces crean disensiones. ¿Y por qué le estamos diciendo esto? Porque no puedo yo decirle a la gente, si no hablas en lenguas,
entonces no tienes el Espíritu Santo de Dios. Esa es una de las experiencias que se tienen. Pero la experiencia no puede, escuche bien, no puede en ningún momento sobrepasar la palabra del Señor. Así que la iglesia debe de recordar que para evitar disensiones, nosotros debemos edificar correctamente. Amén. Me estoy explicando. Dios nos ayude, hermanos, a evitar disensiones. Acuérdense que trabajamos para el mismo Señor. Nadie puede poner otro fundamento. Todo lo que hacemos en esta iglesia lo hacemos para la gloria y honra de Jesucristo. Primera de Corintios 3:11 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie. En el momento que el ministerio o el hombre o el ministro, quien sea, esté desviando la atención de Jesucristo para ponerla o para que la pongamos en Él, en ese momento, hermanos, estamos edificando erróneamente. Toda la gloria y la honra siempre será al Señor Jesucristo. El nombre más aplaudido en la iglesia siempre será el nombre de Jesucristo. El que lleve mayores reconocimientos siempre será el Señor Jesucristo. Siempre le daremos los créditos a Él. Nunca a los que somos simplemente servidores. De hecho, el apóstol Pablo decía en una ocasión: si hacemos lo que hemos sido llamados a hacer, simplemente somos servidores inútiles. Fíjese cómo decía, porque se mantenía él humilde. Un hombre que había recibido una revelación, que había pasado, hermanos, hasta el tercer cielo. Él sabía que tenía que mantenerse humilde, porque si no se mantenía humilde, entonces tarde o temprano él mismo iba a estar edificando erróneamente. Así que cuidado con las experiencias. Las experiencias no hacen la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo es una, y es el fundamento en el que nosotros tenemos que sobreedificar. Aquella persona que me quería poner a otras personas a predicar para restaurarlos, le dije: discúlpame, no puedo hacerlo, no puedo permitirte eso, porque no tienes ningún respaldo bíblico para que yo te permita hacer eso. ¿Qué sucedió? Se crean disensiones. ¿Por qué? Porque no apoyas una experiencia, o no apoyas un pensamiento, o no apoyas una manera de trabajar de alguien que piensa que es lo correcto. Cuando eso lo llevas a la escritura, lo pasas por el filtro de la doctrina y dices: no hay un fundamento bíblico que me permitirle a esta persona poner a la gente a predicar para que se restaure. La gente, para ser restaurada, dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Así dice la escritura. Hay que enfrentar a esas personas con misericordia y con verdad, lo cual habla de una disciplina, y después entonces mirar el fruto de arrepentimiento. Cuando veamos el fruto de arrepentimiento, entonces darle la oportunidad de decir: ¿por qué no? ¿Quieres ministrar? Adelante. ¿Quieres cantar? Adelante. Dios te ha dado el don de predicar, adelante, pero no antes. Yo espero con todo el corazón, hermano, que usted entienda lo que le estoy diciendo, para que el día de mañana que el enemigo quiera tocar su carnalidad, para que usted se levante y haga una disensión,
entonces lo piense 2 veces y diga: Señor, yo no quiero ser tropiezo. Como dice la palabra, no seas tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni mucho menos seas tropiezo a la iglesia de Dios.